Bueno, buenas noches a todos. Como siempre, muy agradecido a mi oficina, a Henry y Alfonso, que, bueno, tan generosamente abrieron este espacio al cual nos sumamos todos nosotros y realmente pienso que este es un lugar donde tenemos la suerte de poder seguir activos haciendo filatelia en este año tan complejo para todos nosotros. Así que realmente este es un aporte enorme, pienso, para todos nosotros, que nos permite, bueno, seguir disfrutando de esto que es nuestra pasión y además de la amistad que se va generando entre nosotros. Bueno, hoy voy a hablar de la primera época, digamos, de las tarifas postales al exterior, a partir del momento en que nuestro país, Argentina, entró en la Unión Postal Universal. Una de las cuestiones que aparece acá es el hecho de que las tarifas postales al exterior son mucho más complejas de investigar que las internas, por el hecho de que las tarifas postales internas aparecían, o sea, se establecían por leyes del Congreso. Y entonces aparecen publicadas en todos los anales de legislación y es muy simple buscarlas. Basta con ir buscando las leyes año por año y uno va encontrando las tarifas internas. En el caso de las tarifas al exterior, salían en general por decretos del presidente y son mucho más complejas, están mucho más dispersas y es muy difícil encontrarlas y reunirlas todas, sobre todo en esta primera época. En realidad este trabajo empezó hace más de 10 años y el punto de partida fue un trabajo de Oliver Villar, que él había publicado en la revista de la Fundación BOCE, un trabajo justamente sobre las tarifas postales al exterior entre 1888 y 1892. Él en realidad había hecho un trabajo que sentó las bases de este tema, utilizando como fuente en realidad las cartas que él había podido reunir, había hecho una especie de estadística, supongo que entre las cartas de su colección, y él mencionaba otras personas que le habían pasado datos para poder completar esto y llegar a una conclusión bastante acabada del asunto. Pero a mí esto me dio la idea de que, como yo ya en esa época solía ir a los archivos a buscar información, me despertó a mí, digamos, este desafío de ver si era posible conseguir toda la información, sobre todo para precisar algunas tarifas de las cuales no se consiguen piezas tan abundantes como para poder trabajar desde el punto de vista estadístico. Y también para precisar algunas fechas, en fin, para lograr un poquito más de precisión. Bueno, también me saqué alguna información de otros dos artículos, uno de Gustavo Comín y otro de Roberto Abensur y René Jacobson, también los dos publicados en la Fundación BOCE, por la revista de ellos. A partir de ahí yo comencé un trabajo de archivos y realmente tuve que hacer una reconstrucción, casi como armar, digamos, un rompecabezas, porque la información fue apareciendo muy salteada en distintos lugares. Yo ahí menciono todos los lugares que tuve que ir. Empecé yendo a la Biblioteca Nacional, donde tiene una hemeroteca bastante abundante, y ahí están las guías de correos y telégrafos, los boletines de correos y telégrafos, pero desgraciadamente empiezan en 1907. Entonces lo anterior era difícil. En la biblioteca, en la parte ya de biblioteca, tienen algunas publicaciones de 1895, pero era información salteada. Después fui al Archivo General de la Nación y a la biblioteca del Archivo General de la Nación, donde pude encontrar distinta información y fui completando. También muy interesante la Biblioteca de la Sociedad Filatélica de la República Argentina, SOFIRA, que es una sociedad de 1890, y yo ahora no me acuerdo exactamente en qué año, pero creo que era 1895 que se fundó, o más o menos por ahí, y entonces tiene libros realmente de aquella época,
y pude encontrar documentación muy interesante ahí. Pero siempre me iba faltando algo, y bueno, me acuerdo la última escala que me faltaba, que casi, digamos, cierro el trabajo sin esa escala. De casualidad la encontré en la biblioteca del Museo Mitre. El Museo Mitre era la casa de Bartolomé Mitre, que está en el microcentro. Un día fui a la biblioteca, empecé a buscar y bueno, y encontré finalmente la última escala que me faltaba, que cuando llegue el momento se las voy a mencionar. Todo eso, yo una vez que pude armar toda esa historia y tuve la suerte de que realmente, así como les digo, buscando en distintos lugares, finalmente pude encontrar todas las escalas tarifarias, lo volqué en un artículo que se publicó en el año 2010 en la revista de la FAEF, que está la portada de esa revista y acá está mencionado el artículo. Por suerte yo guardé todo el archivo, yo tengo todo el archivo fotográfico en mi computadora y entonces ahora para esta charla pude sacarlo a la luz, hacer un análisis más, digamos, un nuevo análisis de todo ese material y así preparé esta charla. Acá puse este título de una nota que el director general de Correos le manda al ministro del Interior en el año 1908, que va a dar, como se llama, pie al final de la presentación, pero que ahí, digamos, cuenta un poquito todo el tema que va a recorrer esta presentación, que es un conflicto, digamos, que apareció ya desde el mismo momento en que nosotros entramos en la UPU, y que se extendió justamente a lo largo de todo el periodo que yo estoy analizando. La verdad que esto para mí fue una sorpresa, porque yo estaba buscando tarifas, pero en el medio me encontré con un montón de artículos que hablaban de un conflicto que se fue sosteniendo durante bastante tiempo, y que bueno, que dio un cierre ahí en el año 1908. Y acá hice una especie de planteo de cuál era la cuestión, ¿no? O sea, el problema era por el tema de del transporte marítimo, los derechos que tenía que pagar nuestro país y los países de América del Sur a las naciones que tenían buques que hacían traslado de correspondencia como compensación por ese traslado. ¿Cuáles serían los términos en que queda planteado este conflicto? Bueno, nosotros, nuestro país había ido estableciendo a lo largo del tiempo acuerdos con la línea de paquebotes, o sea, de buques transatlánticos de las naciones europeas. Ya un primer acuerdo era en el año 1824, donde se había impuesto a los paquebotes británicos, en primer lugar, la obligación de que la correspondencia tenía que ser que ellos iban a transportar, tenía que ser recibida de manos de la Dirección de Correos. Esto era un poco para justamente superar ese problema de que muchas personas mandaban la correspondencia directamente entregándosela al capitán del barco, puenteando así, digamos, o saltándose, digamos, el paso de la intervención del correo argentino. Y la otra condición que en ese momento habían implantado era que tenían que conducir gratuitamente toda la correspondencia oficial. En 1869 sale un nuevo reglamento, el 30 de enero de 1869, y se establecía que los buques que tuvieran privilegios de paquete postal tenían que conducir gratuitamente la correspondencia como, digamos, compensación por los beneficios que obtenían. Y la otra vez me acuerdo que en algún momento surgió la pregunta de cuáles eran esos beneficios. Bueno, en los informes se menciona, en primer lugar, la prioridad de ingreso al puerto. O sea, el puerto de Buenos Aires no tenía suficiente capacidad como para recibir a todos los buques en poco tiempo, y entonces los buques muchas veces tenían que estar varios días esperando para poder ingresar al puerto. Pero los paquebotes, o sea, aquellos que tenían patente de paquebotes, tenían prioridad. Y entonces, digamos, en los informes se estima que eso les permitía ahorrar varios días.
y luego tenían un 50% de descuento en todos los derechos que había que pagar. Había derecho de faros y balizas, de sanidad, de patente marítima y algunas otras franquicias en las ordenanzas de aduanas. Es decir, que había una serie de ventajas que tenían los paquebotes y, digamos, a cambio de eso se les pedía o se les exigía, digamos, que llevaran gratuitamente la correspondencia. ¿Qué pasa? Cuando nuestro país ingresa a la Unión General de Correos, como se llamó inicialmente, resulta que las naciones europeas le otorgaban subsidios a las compañías de vapores para fomentar el comercio, y entonces impusieron el derecho de tránsito marítimo en la Unión General de Correos, es decir, que las naciones americanas tenían que pagar, inicialmente se estableció un derecho de 25 francos por kilogramo de correspondencia transportada en los buques a las potencias bajo cuya bandera navegaban. Es decir, nosotros teníamos que pagar 25 francos por cada kilogramo en realidad de lo que sería la correspondencia de primera clase, es decir, las cartas y las tarjetas postales, y para las otras había un derecho menor que creo que era de 2 francos por kilogramo. Bueno, entonces lo que sentía el gobierno nacional era que esta imposición iba en contra de esa otra que nosotros habíamos establecido de que la correspondencia se conducía gratuitamente. Bien, sigamos adelante. Bueno, acá puse algunas fechas más o menos para que veamos cómo fue nuestro ingreso en la UPU. Bueno, en 1874 se crea la Unión General de Correos. En el 77, por la ley número 900, nosotros adherimos a ese tratado y así la Argentina entra a la Unión General de Correos. Y al año siguiente, el 27 de febrero del 78, sale un decreto reglamentario de la ley 900 del presidente Nicolás Avellaneda, y ahí se establece el primer cuadro tarifario, digamos, para el exterior, que entraría en vigencia el 1 de abril de 1878. Después, al poco tiempo, cambió el nombre, la Unión General de Correos se llamó Unión Postal Universal, como la conocemos hoy en día. Bien. Acá está ese decreto que yo les mencioné. Era una escala tarifaria muy simple, o sea, ahí yo puse, sacado de los informes de Correos, el decreto, pero acá, digamos, hice un extracto para que se pueda ver más fácil. Las cartas, hasta 15 gramos, costaban 16 centavos. Las tarjetas postales, 8 centavos, los impresos y las muestras de mercadería, 5, y el certificado, 30 centavos. Bien. Una cosa que es interesante tener en cuenta es el hecho de que nuestro ingreso a la UPU también repercutió de alguna manera en las tarifas postales internas. Resulta que nosotros teníamos una unidad de aforo, o sea, las cartas simples internas costaban 5 centavos, el primer escalón, pero la unidad de aforo era de 8 gramos. Eso venía del hecho de que anteriormente, antes de que nosotros adoptáramos el sistema decimal, el primer escalón era de 4 adarmes. Esos 4 adarmes, cuando los convertimos a gramos, se convierten en 7,16, y bueno, los redondearon a 8 gramos, y entonces las cartas, hasta 1876, digamos, o hasta 1877, en el momento que cambió, costaba 5 centavos cada 8 gramos. Cuando nosotros íbamos a ingresar a la UPU, resulta que había que adoptar la escala de cada 15 gramos para unificar, porque no íbamos a tener escalas distintas, internas y al exterior. Entonces, lo que ocurrió es que el primer escalón pasó a 15 gramos y la tarifa básica aumentó de 5 a 8 centavos. Eso produjo, y hubo otros cambios en las tarifas, produjo que se tuvieran que hacer los primeros sellos provisionales argentinos, porque no había estampillas de 8 centavos. Y hasta que vinieran las que se mandaron a imprimir al exterior, se hicieron estas, bueno, acá hay una de 8 centavos,
se hizo una de 2 centavos y una de 1 centavo. Eso en el año 1877 fueron los primeros 3 valores sobrecargados que hubo en nuestro país y debido a esta situación. Acá vemos una carta justamente con 8 centavos de franqueo, no usaron el 8, pero bueno, pues lo compusieron de esta manera, y bueno, pero esta era la estampilla que estaba, digamos, destinada al porte básico, de 8 centavos. Y la otra novedad fue que se implementaron las tarjetas postales. Entonces, que se le encomendaron a la National Banknote y se pusieron en circulación el 2 de octubre de 1878. Durante varios años, ya desde 1877 hasta 1888, la tarifa postal interna, digamos, de las cartas fue de 8 centavos. Ya en el 88 se volvió a los 5, donde siguió así por muchísimo tiempo. Bueno, volvamos a lo nuestro, que son las tarifas al exterior. Yo acá hice una tabla general para que se vea un paneo de lo que fue ocurriendo en todo el periodo que voy a analizar, pero después voy a entrar un poquito en detalle en cada época. Hay momentos donde hay cambios más o menos importantes, que los vamos a ir analizando y vamos a ver por qué sucedieron, y otros que por ahí son más secundarios, que por ahí se pueden mencionar o lo que sea. Pero básicamente, si uno quiere hacer periodos, podría decir, bueno, unos primeros años en que la tarifa al exterior, pensando en las cartas, ¿no? Costaba 16 centavos, después bajó a 12, en el 90-91 bajó a 8, fue una situación muy particular que después vamos a hablar de ella, después volvió a los 12, a fin de siglo, o mejor dicho, entrando al siglo XX, pasó a 15 y luego volvió a los 12 centavos que había dejado en el 1901. Entonces, esas fueron las grandes modificaciones y vamos a ir viendo por qué. Esta tarjeta postal de 6 centavos fue en realidad la primera tarjeta postal que se hizo para el exterior. Fue emitida en 1879. Fíjense que la tarjeta postal en el 79 bajó a 6 centavos. Esto quiere decir que esta tarifa de 8 centavos en tarjetas postales no se usó nunca, porque estaba la tarifa, pero no estaba la tarjeta. Y en ese momento las únicas tarjetas que podían circular, nosotros sabemos, eran las que eran emitidas por el correo. Es decir, que esa fue una tarifa teórica que nunca se implementó. Bien. Sigo. Bueno, acá hice un pequeño análisis de esa tarifa de 16 centavos. Y lo saqué de un libro de memorias que hizo Eduardo Olivera. Eduardo Olivera era el director general de Correos en el momento de Correos y Telégrafos, porque él unificó Correos con Telégrafos. Y él era el director general de Correos y Telégrafos en ese momento, y varios años después hizo una memoria acerca de esta cuestión, y explica por qué la carta al exterior, ¿cómo se llama? Se fijó en 16 centavos. Lo que explica Eduardo Olivera es que en la Convención Postal de Berna, que fue en el año 1874, hubo dos posturas. Francia, que quería aplicar un derecho marítimo de 6 francos 50 por kilogramo de correspondencia. Mientras que Inglaterra quería cobrar un derecho mucho más alto. Olivera no dice cuánto más alto, pero lo que dice es que finalmente se llegó a un acuerdo de 25 francos por kilogramo de correspondencia. Es decir, que seguramente Inglaterra quería mucho más que 25 francos. Pero ese fue el acuerdo que se pudo establecer. Y entonces, ¿cómo se llama? Olivera hizo la siguiente composición. Hay que tener en cuenta que la relación real que había entre los centavos nuestros y los céntimos franceses era, para los 5 céntimos, 1 centavo nacional. Esta sería la relación real.
Sin embargo, esta es la que declaró nuestro país, porque, digamos, el país era el que declaraba cuál era la relación de los 5 céntimos, que equivalía a los impresos, las tarjetas postales, que eran 10 céntimos, y las cartas, que eran 25. Nuestro país declaró 2 centavos, 4 centavos y 8 centavos. Fue lo que puso, digamos, como relación. Olivera dice que la verdadera relación hubiera sido 1, 2 y 5. Pero ¿por qué tuvimos que declarar eso? Bueno, él hacía el siguiente análisis. Si había que pagar 25 francos por cada kilogramo de correspondencia, eso hacía que por cada carta de 15 gramos, nosotros teníamos que pagar 37 céntimos con 50, digamos, o 37 céntimos y medio. ¿Sí? Que pasado a los centavos nacionales, nos hacía 7 centavos y medio. O sea que cada vez que nosotros mandábamos una carta al exterior, si esa carta pesaba 15 gramos, estábamos pagando 7 centavos y medio por cada carta. Redondeándola a 8 centavos, decía, es lo que nosotros le pagamos por derecho de tránsito marítimo. A eso le sumamos los 8 centavos que vale una carta interna, y eso nos da los 16 centavos. Uno podría decir, bueno, pero no todas las cartas llegan a pesar 15 gramos y hasta nos queda medio centavo de ganancia. Pero hay que tener en cuenta que además de los derechos de tránsito marítimo, había derechos de tránsito terrestre en algunos países de Europa. O sea, cuando se iban atravesando distintas, si para llegar, por ejemplo, a un país había que atravesar por otros 2, había que pagarle tránsito terrestre, que no era tan elevado, o sea, que no incidía demasiado. Pero digamos, de esta manera se lograba que por lo menos una carta al exterior se acercara a lo que el correo percibía por una carta interna. Ese era el cálculo que había hecho Eduardo Olivera, y por eso habían establecido ese valor de 16 centavos. Es decir, bueno, bien, continuando. En 1879 sale un decreto modificando parcialmente las tarifas al exterior. Fíjense que yo en el cuadro inicial, vuelvo un poquito para atrás para que se entienda, en 1878 se hizo este tarifario, ya en el 79 se modificó levemente. Eso se hizo por este decreto, firmado por Avellaneda, donde no había muchísimas modificaciones, las tarjetas postales sí bajaron a 6 centavos, las cartas seguían siendo de 16, bueno, y acá tenemos las otras tarifas generales. Fíjense que para los países Brasil y Perú hay valores más bajos, y bueno, el hecho de que la carta salía 12 se justifica porque no había que pagar tantos derechos marítimos, como si iba para Europa. Entonces era menor el costo que tenía el correo para enviarlas. Lo que no figura acá, y durante bastante tiempo, ¿cómo se llama? Lo tuve que buscar y no lo sabía muy bien cómo era. Fíjense que no figuran ni el certificado ni el aviso de retorno. Pero, por suerte, en esta guía oficial de correos y telégrafos que encontré, que es de diciembre de 1879, pude encontrar esas tarifas. Esto era un poquito lo que yo les decía del trabajo de archivo, de tratar de buscar como para llenar todos los huecos y poder, digamos, finalmente saber cuánto era y a partir de qué momento, etcétera, etcétera. Bien, y bueno, acá aparecen con lujo de detalles en esta guía de correos y telégrafos las tarifas. Por ejemplo, acá vemos, ¿cómo se llama? Una carta de 16 centavos, y si salía sin franqueo le cobraban 24. Fíjense que en ese momento no era el doble. 16 si tenía franqueo, 24 si no lo tenía. Bueno, y así los distintos, ¿cómo se llama? Portes.
Y acá abajo aparece el certificado con recibo de retorno 24 centavos, fíjense, bajó de 30 a 24 si era con recibo de retorno, y 16 centavos si era sin recibo de retorno. O sea, acá bajó mucho el servicio de certificado y el certificado con aviso de retorno. Que además en la primera escala no mencionaba el aviso de retorno. Después es interesante porque en la guía aparecen otros países como Brasil y Perú, que yo ya les mencioné antes. Bueno, acá teníamos los valores, 12 centavos cada 15 gramos, después va haciendo la escala, etc. Y en este caso, otros países de América. Por ejemplo, fíjense, Bolivia, 8 centavos. Chile, 8 centavos. Costa Rica, bueno, así podríamos seguir. Es interesante que aparece en esta época todavía, depende cuál era la vía, distintos valores, y algunos suelen ser muy altos. Por ejemplo, fíjense, si va a Estados Unidos por Inglaterra, cobra 44 centavos. Claro, porque tienen que ir y tienen que volver. Bueno, incluso esta guía, por si a alguien le interesa, se puede buscar. Hay otras hojas donde habla de los países que no pertenecían a la Unión. Y los valores los va mencionando país por país. Yo no lo puse acá porque ya era demasiado, pero en realidad es una guía bastante interesante y muy distinta de lo que fue siendo después, porque después se fueron unificando precios y se simplificaron las tablas. Bien. Bueno, veamos algunas cartas de esta primera época, cuando la carta al exterior valía 16 centavos cada 15 gramos. Acá tenemos una carta a Bordeaux, Francia, con un porte del primer escalón transportado por el vapor Congo. Muy lindo con esos bordes de hoja, este sello de 16 centavos. Bueno, acá una carta, calculo que es una carta. Yo me fijé si no podía ser, porque esto en realidad es un fragmento, está bastante cortado, podría haber sido otra cosa, pero lo único que me da, digamos, un múltiplo de 16 es una carta sin nada en especial, y en este caso sería una carta, bueno, a Génova, con cuádruple porte de 16 centavos. 16 por 4 nos da 64 centavos que pagó. Esta otra, que es un cartonazo, una carta realmente fabulosa. Les anticipo que ninguna de las cartas que van a ver son de mi colección, algunas las he sacado de algunos archivos. Yo cuando escribí el artículo, como había puesto mi mail, un coleccionista de Suiza, René Jacobson, que es muy conocido por nosotros los argentinos, tuvo la amabilidad de mandarme todo su archivo de cartas, y bueno, muchas de las que están acá eran de su colección, que él después la vendió, así que ya no son más de él, pero bueno, yo me quedé con ese archivo fotográfico y usé muchas cartas para esta presentación. Bien, esta es una carta del 8 de enero de 1881, una carta certificada de Buenos Aires a París, con, bueno, un escalón número 17, o sea, yo acá puse de 265 a 280 gramos el peso de esta carta. Una carta muy pesada, y además 16 centavos por el certificado que se ve ahí. Bien. En 1881 se modifican las tarifas postales al exterior. Acá vemos el decreto del presidente Roca, donde habla de que las cartas al exterior queda fijado en 12 centavos fuertes. Esta rebaja se dio porque justamente en el Tratado de París de 1878 se bajó de 25 a 15 francos por kilogramo de correspondencia el flete marítimo. Ya en el 79 había dado lugar a algunas reducciones, y esta vez se bajó más a 12 centavos. Inicialmente, también me pasó que yo encontré este decreto, y este decreto no da mucho más detalle acerca de las tarifas. Además, que iban a empezar a regir el 1 de julio
de ese año 1881, ¿sí? Mucho tiempo busqué esta escala tarifaria y después de mucho buscar, en un expediente en el Archivo General de la Nación, tuve la suerte de encontrar un expediente, como les decía, donde estaban las escalas tarifarias. Y les cuento una anécdota que es un poco cómica, pero yo la verdad que en el momento fue muy llamativo, porque a mí me dieron el expediente, y cuando yo abro el expediente, lo que había adentro, el expediente lo que era una nota del director general de Correos que mandaba a una sucursal un cartel con todas las tarifas que iban a regir a partir del 1 de julio de 1881. O sea, el expediente lo que tenía dentro era un cartel. El cartel estaba doblado en 4 y ese cartel estaba abrochado de tal manera que no se podía abrir. Y yo me quería matar porque digo, tengo la información que me está haciendo falta y no la puedo ver. Por suerte, lo llamé al empleado, el empleado me interpretó y él se tomó el trabajo, porque él lo podía hacer, yo no lo podía hacer, de sacarle los ganchitos a ese cartel, lo abrí y así encontré todo este cuadro muy detallado de tarifas al exterior, donde fíjense que hay distintas categorías. La número 1, que serían los países, lo que es la UPU en general, son las tarifas, digamos, más comunes. La 2 son Chile y Brasil por mar, Ecuador, Venezuela, Guayana y las Malvinas. La 3 son otros países de América que están acá. Y después hay países que no son de la UPU, y fíjense acá ya lo categorizaron como para no tener que hacer planillas y planillas y planillas, entonces hay valores para Oceanía, Asia y África, América y Bolivia, para países que no sean de la Unión Postal Universal. Bueno, muy interesante ese cartel, muy detallado, y bueno, fue un gran hallazgo cuando lo encontré. Bueno, acá algunas cartas de la época, vemos del año 82 esta carta a París con 12 centavos de porte ordinario. Esto sería una carta básica. Bien, acá una más interesante, un certificado, perdón, se me fue. Tenemos, bueno, a Modena, Italia, con un porte de 24 centavos, un segundo escalón, y 16 de certificado. En total, 40. O sea, el certificado sigue siendo 16, pero el porte había bajado a 12. Acá tenemos una carta muy linda, este sello en carta es bastante raro, no sé de quién será esta carta hoy en día, un triple porte a Roma, 3 por 12. Esta es otra carta fabulosa, calculo un peso de 90 a 105 gramos, en el año 1889, va a Livorno, Italia, con un porte del séptimo escalón. 7 por 12 nos da 84 centavos. Muy buena combinación de sellos de distintas emisiones, más un entero postal. Realmente muy linda carta. Bueno, esto me pareció interesante mostrarlo, encontré una estadística ahí del año 1884, en esta memoria de correos y telégrafos, donde podemos ver digamos, el volumen de la correspondencia que iba al exterior y además digamos, los destinos más frecuentes, ¿no? Vemos, por ejemplo, que por lejos Europa era el mayor destino de correspondencia, tanto de cartas como de paquetes impresos. América del Sur le seguía en segundo lugar y luego el resto del mundo. Una cosa que es muy llamativa es la relación entre las cartas ordinarias y las certificadas. Se ve que eran muy pocas las certificadas en general. Por eso una carta certificada de esta época es una carta bastante rara. Y acá los destinos más frecuentes. Bueno, Uruguay se ve que sí, siempre hubo mucha correspondencia entre Uruguay y Argentina, son dos países que están muy, muy cercanos en su historia y seguramente había muchos negocios y muchos familiares y bueno, mucha correspondencia entre los dos países. Pero luego vemos países de Europa, Italia, Francia, España, Gran Bretaña, Alemania y después Brasil. Y el de abajo que no lo... y Paraguay,
bueno, estos son los países, digamos, más frecuentes que tenían correspondencia desde la Argentina. Sigo un poquito más. Bueno, llegamos al año 1890. Hasta acá entonces veníamos, 16. Yo tomo como referencia la tarifa de la carta simple porque es la que nos queda como más patente y bueno, después uno tiene que ir a las escalas, digamos, a los cuadros y tiene otro tipo de correspondencia, ¿no? Pero veníamos de 16 habíamos bajado a 12, y resulta que en el año 1890 el director general de Correos y Telégrafos, Estanislao Ceballos, propuso, en realidad propuso no fue él, sino que un empleado que se llama Juan Casaubon, que no lo conoce nadie, pero bueno, está el informe en las memorias de Correos y Telégrafos, menciona el informe de ese empleado de Correos, donde este empleado proponía reducir la tarifa. Y decía que, ¿cómo se llama? Que los que mandaban muchas correspondencias al exterior eran los inmigrantes, y que realmente le hacíamos un gran favor bajándole el precio de la correspondencia. Y que por otro lado también la renta del correo se iba a ver beneficiada porque iba a haber mucha más correspondencia. Esos serían los argumentos. Y acá me llama la atención porque contradice lo que aparece después en otros informes, pero bueno, se ve que este director general de Correos inicialmente fue muy propenso a bajar las tarifas, y lo que decía era que, ¿cómo se llama? Que lo que se había producido, digamos, los ingresos del correo superaban en mucho, dice, a lo que se había previsto. Esto es la primera vez que veo un informe que habla como que realmente hay un superávit. En general todos dicen lo contrario, como que el correo va a pérdida. Pero acá Estanislao Ceballos presenta esto basado en aquello que había hecho ese empleado Juan Casaubon. Y así fue que se bajaron las tarifas de una manera realmente llamativa. La carta de 15 gramos bajó a 8 centavos. Las tarjetas que estaban en 6 se fueron a 4, bueno, y a 8 las dobles, por supuesto, y así todos los otros valores fueron bajando, y el certificado, fíjense, bajó a 10 centavos. Estaban 16, bajó a 10, y el aviso de retorno a 6. O sea que antes de 24, ahora, digamos, el certificado con aviso de retorno estaba en 24, bajó a 16. Bueno, al año siguiente hubo una pequeña modificación en esta parte de papeles de negocios y muestras, lo puse para completar los cuadros, y bueno, si a alguien le interesa alguna vez, lo tiene acá disponible, pero bueno, son cosas que no sé si son de mayor importancia, digamos, porque además no hay mucho material de esto, pero bueno, si alguien alguna vez lo encuentra, tiene que saber las modificaciones que hubo ese año 81 por un decreto del 30 de enero de 1891. Bien, continuemos. Acá algunas cartas de ese periodo, digamos, de baja. Esta es una carta del 22 de abril de 1891, muy linda carta, este sello en carta es muy lindo y este múltiple fabuloso, ¿no? Bueno, es 8 por 4, 32, tenemos una carta entonces de cuádruple porte, a Rostock, Alemania. Muy linda carta. Este es a Paraguay, un impreso dirigido a Los Altos, Paraguay, con la tarifa de 2 centavos hasta 50 gramos. Bien. Bueno, no duró mucho esto. En 1892, ya el mismo director general de Correos y Telégrafos, Ceballos, le comunicó a Berna, el 1 de septiembre de 1891, que el porte internacional iba a aumentar a 12 centavos nuevamente. O sea, de 8 iba a aumentar a 12 centavos. Al poco tiempo, cambió el director general de Correos, el nuevo director, que es Carles, le envió una nota al ministro del Interior que se quejaba, por un lado, de los derechos de flete marítimo y tránsito territorial impuestos por las potencias extranjeras en el Tratado de París a la Argentina. Consideraba que por esas razones la administración anterior había cometido un grave error al disminuir las tarifas postales,
y le comunica la decisión de aumentar el porte internacional, solicitándole se emita un decreto del Poder Ejecutivo respaldando esta medida. Es decir, el director general de Correos, Ceballos, ya le había avisado a Berna, y lo que pedía el nuevo director general es que el gobierno sacara un decreto respaldando esta medida. Bueno, el 20 de noviembre el presidente Carlos Pellegrini emitió un decreto donde aprobaba lo que se había actuado. Acá hay un cálculo que hace Carles en el momento, donde dice que los derechos ascendían a 17 francos por kilogramo de cartas y 1,25 por kilogramo de otros objetos. Acá está considerando los dos tipos de derecho, ¿no? De flete marítimo y de tránsito territorial. Así, por ejemplo, el Correo Argentino dice, le tiene que abonar a Francia a lo largo de un año 64.000 pesos moneda nacional, mientras que solo recauda 24.000. O sea, acá hace un análisis realmente ruinoso para el Correo Argentino. ¿Qué habrá de cierto acá? Bueno, habría que ir a los papeles y seguir investigando, porque la verdad que es muy contradictorio con lo que había dicho antes Ceballos cuando dijo que recibían mucho más de lo que habían pensado. Pero bueno, acá Carles muestra un saldo realmente muy negativo para el país. Y entonces solicita que se vuelva a aumentar a 12 centavos y que se haga el decreto, y el decreto realmente salió. Bueno. Y aparece en ese año 1891, en las notas que le manda el director general de Correos, un conflicto interesante ahí en el Congreso Postal de Viena. Dice que el representante argentino había ido con la idea de que se sacaran los derechos de tránsito marítimo. Y entonces acá cuenta algo que, bueno, es una anécdota más o menos interesante, donde dice que se le acercó al ministro alemán y lo que le dijo es que no era un buen momento para presentar eso, que mejor lo pospusiera ese pedido, porque dice, si no, Inglaterra está dispuesta a retirarse de la Unión Postal. E incluso dice que más adelante, ¿cómo se llama? Bueno, ahora no lo encuentro. Y que entonces que presentar eso era un poco como disolver la Unión Postal Universal. Entonces, te decía, bueno, tenga un poco de paciencia, en 1896 en el próximo Congreso lo vamos a resolver, pero por ahora déjelo en stand-by porque, digamos, esto va a generar un conflicto muy grande. Bien. Acá estaba buscando esto. Y Australia se quería incorporar a, ¿cómo se llama?, a la Unión Postal Universal, pero dice que lo iba a hacer siempre y cuando se mantuvieran los derechos de tránsito. O sea que ahí había una presión por parte de Inglaterra, de Australia, bueno, que dependía de Inglaterra, y por otro lado, el ministro alemán que hacía de mediador y le decía al argentino que, bueno, que no presionara mucho con el tema. Bueno, la realidad fue que a los pocos años, en 1895, yo lo que encontré es una nota del gobierno argentino aprobando esta decisión, donde los derechos de tránsito marítimo disminuyeron a 5 francos por kilogramo de cartas y medio franco por otros objetos. O sea que lo que se logró con tantos idas y vueltas fue rebajar el tránsito marítimo. Bueno. Y acá tenemos la nueva escala tarifaria de 1892, que de alguna manera replica la de 1881. O sea, se vuelve a los 12 centavos por carta y, bueno, y todas las otras escalas paralelas, bueno, para las distintas categorías de países. Bien. Bueno, esta era la escala entonces que había en ese momento. Fíjense, el certificado vuelve a los 16 centavos, y el certificado con aviso de retorno a los 24. Que suelen ser los servicios que más aparecen. Cartas certificadas con aviso de retorno y tarjetas postales. Después a veces aparece, pero son mucho más raros, diarios impresos, papeles de negocio y muestras. Son muy difíciles conseguir esos materiales y los filatelistas que lo consiguen saben que son piezas muy preciadas. Bueno, continuemos.
Bueno, acá algunas cartas. Esta carta es magnífica. 60 pesos en carta directamente es una belleza. Es un valor muy, muy raro en carta. Acá estamos hablando de una carta muy pesada, de 210 a 225 gramos, que fue de Buenos Aires a Francia, de FIT, bueno, de FIT, como se diga, certificada y con aviso de retorno. La tarifa sería... esto quiero mencionar, me olvidé de decirlo. Estamos en el año 1891 y ya habían pasado esos cruces entre el correo y el gobierno. Había pedido el decreto había salido, pero fíjense que todavía las cartas seguían con la tarifa reducida de 8 centavos. Es decir, lo que yo pude ver con estas cartas que voy a mostrar ahora es que la nueva escala tarifaria, esta que mostré anteriormente, perdón, me estoy yendo para atrás, esta escala tarifaria, en realidad se empezó a aplicar en 1892. Más allá de que el conflicto explotó antes y el decreto era mucho anterior. Uno pensaría que después de eso ya había aumentado la tarifa. No. No encontré en qué año en qué fecha exacta esto se puso en vigencia, pero las cartas me dicen que esto apareció recién el 1 de enero de 1892, porque las cartas que están en 1891 todavía se rigen por la tarifa de 1890. Esa es mi conclusión. Y acá tenemos una de las pruebas. Esta carta, entonces muy alta, tiene 15 portes de 8 centavos, que da un peso 20, estos que están acá, y el certificado con aviso de retorno serían los otros 16 centavos que están representados en este sello. Más allá de que no aparece el aviso de retorno acá señalado, pero supongo que estará correcto el análisis. Bien, veamos esta otra, por ejemplo, del 2 de diciembre de 1891. Una carta certificada de Buenos Aires a Saint-Denis de la Reunión, vía Irún, España, y Bordeaux, Francia. Muy lindo destino, redirigida a Aviñón, Francia, con 8 centavos de porte ordinario y 10 de tasa de certificado. Y fíjense que ya estamos en diciembre del 91, o sea que todavía no se había aplicado la nueva tarifa de 12 centavos para la carta simple. Bien. Otra del 22 de noviembre de 1891, una carta de Buenos Aires a Aviñón con doble porte ordinario y tasa de certificado. 2 por 8 son 16 centavos, más 10, 26 centavos. Ya son muchas cartas como para poder estar seguro que se seguía aplicando esa tarifa de 8 centavos para la carta simple. Y acá sí pasamos a 1892, una carta a Berlín, con un porte ordinario de 12 centavos, un derecho de certificado con aviso de retorno de 24, lo que nos da esos 36 centavos. Muy rara esa estampilla de roca en carta. Acá otra de 1892, una carta desde Rosario a Colchester, Gran Bretaña, con un porte doble, 24 centavos, más 16 de certificado, nos da los 40. Sigamos. Acá algo que es curioso, en el año 97 y el 98 se estableció que todos los certificados tenían que tener aviso de retorno. Es decir, no existía más el certificado sin aviso de retorno. Y me llamó la atención el argumento que utiliza el correo para esto, para esta resolución. Porque dice que el público, cuando mandaba las cartas certificadas, iba constantemente a las oficinas a buscar informes acerca de las cartas que había mandado certificadas. Y decía, eso no es un procedimiento, es irregular ese procedimiento, porque para eso está el aviso de retorno, no para que vengas cada tanto a escorcharme a ver si la carta llegó o no llegó. Me pareció muy, muy interesante. Sin embargo, esto fue en el 97 y en el 98. Después se volvió a la normalidad con las cartas con y sin aviso de retorno,
me refiero a las certificadas, ¿no es así? O registradas, como dicen en otro lado. Esta es una carta muy linda a Nueva Zelanda por el destino, muy interesante, vía Londres, con 12 centavos de porte y 24 de certificado con aviso de retorno. Y hay un excedente de 1 centavo porque esto es un entero postal de 5 centavos. Bien. Acá otra carta, esto ya en el año 99, es una carta de certificado sin aviso de retorno. Ya en el 99 se sacó esa obligatoriedad de que los certificados tengan aviso de retorno y entonces tenemos 12 centavos para la carta y 16 para el registro o certificado. Bien. Esta otra carta, a ver, de Rosario a Nueva York con 24 centavos de porte doble y 24 certificado con aviso de retorno. Ahí tiene la marca. Bien. Y llegamos al año 1901. Bien. Veamos qué pasó en el año 1901. El 11 de julio del año 1900 sale un decreto del presidente Roca donde dice dos cosas muy interesantes. Una es que autoriza una sobretasa de 3 centavos a las cartas al exterior que ocasionen gastos de tránsito marítimo. Bien. Eso hizo que las cartas al exterior subieran de 12 a 15 centavos, pero no fue por eso. En realidad es por lo que dice el siguiente artículo, que es el más importante de este decreto, y es el que establece nuevas equivalencias con los céntimos de franco. Y yo acá puse los dos cuadros para hacer esa comparación. Estas eran las relaciones que había anteriormente. 2 centavos equivalían a 5 céntimos, 4 a 10 y 8 a 25. Por el nuevo decreto se aumentaban en un 50%. Es decir, los 5 centavos pasaban a ser, los 3 centavos equivalían 5 céntimos, los 6 centavos equivalían 10 céntimos y los 12 centavos equivalían 25 céntimos. Y acá está por qué yo digo que esto no es lo más importante, sino lo más importante es el segundo artículo del decreto. Porque si vemos cómo se componen las tarifas nuevas, fíjense, los impresos no se modificó. ¿Por qué? Porque de 2 centavos se pasó a 3, pero no se aplicó tasa marítima. Las tarjetas postales, digamos, la equivalencia pasó a 6, pero no se aplicó tasa marítima y siguieron en 6 centavos como estaban antes. Antes la composición era 4 de equivalencia más 2 de tasa marítima, con lo cual las tarjetas siguieron costando 6 centavos. Y en el caso de las cartas, de 8 pasó a 12, y se le sumaron los 3 centavos, pasó a 15. Es decir, que el aumento no está dado por estos 3 centavos, porque la tasa marítima bajó 1 centavo, pero subió 4 centavos la equivalencia, con lo cual las cartas subieron a 15 centavos. Esa es la realidad. Bueno, aquí yo me encontré con un nuevo escollo para poder establecer la escala tarifaria de este momento, porque lo único que aparece en los informes oficiales, en los registros de correo que yo analicé en las publicaciones, fue este decreto. Con lo cual yo ya sabía que la carta, y además ya lo sabemos, todos los filatelistas argentinos sabemos que la carta al exterior en 1901 aumentó a 15 centavos, eso es algo muy conocido. Pero carecía de una escala completa. No hay en las memorias ni en ningún libro de correos publicada la escala completa de las tarifas al exterior de ese momento. Y la busqué mucho tiempo hasta que fui a ese museo que les dije, el Museo Mitre, con esa biblioteca donde en realidad lo que tiene son todos los libros que eran de Bartolomé Mitre y algunos más que se deben haber sumado después, y me encontré con esta guía mensual que la hizo una imprenta que se llama Kid, que esta imprenta había hecho una serie de estampillas también, la serie Kid, muy conocida, muy
muy coleccionada también, y encontré esta preciosura, porque la verdad que es una belleza, esta guía, de julio de 1901, donde encontré toda la escala tarifaria completa, para los países de la UPU, para los países limítrofes y para los países que no pertenecen a la UPU. Esta fue la última escala tarifaria que conseguí, y la verdad que, les cuento, yo ya iba a publicar el artículo suponiendo algunas cosas, y, ¿cómo se llama? Un día buscando, digo, ay, voy a ir, por casualidad se me ocurrió ir a esa biblioteca, por suerte, y encontré esta guía que realmente es una belleza. Otra de las cosas que me llamó la atención es el tema del certificado con y sin aviso de retorno, que antes, ¿se acuerda? Se repartía a 16 el certificado y llegaba a 24 con aviso de retorno, pero digamos, eran valores diferentes, ¿no? Era 16 más 8, y ahora son 12 más 12, o sea, mitad y mitad. Bien. Bueno, algunas cartas de este nuevo periodo. Esta del 13 de octubre de 1902, esto, fíjense que fue puesto en el correo para París con la tarifa de tarjeta postal. Y esta confusión, yo ya la mencioné otras veces, y el otro día cuando, ¿cómo se llama?, se presentaron las de Chile, las tasadas, hablamos de este tema, que había mucha confusión en la Argentina con respecto a las cartas postales, porque internamente las cartas postales tenían tarifa de tarjeta postal. Pero al exterior no, porque eran cartas cerradas, y al ser cartas cerradas tenían que pagar como carta, no como tarjeta. Entonces esta persona mandó esto como si fuera una tarjeta, y tuvo que pagar la diferencia. Si pagó, ¿cómo se llama?, 6 centavos y tenía que pagar 15, le faltaban 9, y cada 3 centavos eran 5 francos, 5 centavos de franco, perdón. Con lo cual los 9 eran 15. Y por eso acá está tasada con 15 centavos de franco. No está la tasa, que hayan cobrado la tasa en Francia, supongo que sí, a lo mejor está al dorso, la verdad que yo acá no la veo. Bueno. Esta es una carta muy linda, un impreso en realidad. Es una tarjeta postal, pero está tachado, digamos, la tarjeta postal, mencionándola como impreso. Para poder mandar una tarjeta al exterior como impreso, tenía que ponerse impreso, digamos, anulando esto que decía carta postal y tarjeta postal, y no tenía que haber ningún mensaje personal fuera de lo que fueran los datos de el remitente y el destinatario. Es decir, si acá uno hubiera puesto cariño, salud, ahí ya se lo hubieran tasado. No podía poner nada, ningún mensaje personal, solo los datos del remitente y el destinatario. Entonces, en esas condiciones, esto podía viajar como impreso. Bien. Bueno, con 3 centavos, que era la tarifa del impreso para la UPU. Bien. Acá tenemos una carta certificada a Montevideo. La tarifa a Montevideo, bueno, la carta era 10 centavos, y a eso se le sumaban los 12 centavos del certificado. Tenemos los 22 centavos. Esta es una carta también muy buena. Esta sí era de René Jacobson. Muy linda carta. Es una carta que yo estimo, bueno, que tenía entre 270 y 285 gramos, con 19 escalones de porte, más la tasa de certificado con aviso de retorno. Certificado con aviso de retorno. Y entonces, bueno, el cálculo sería 19 por 15, más los 0,24, nos da 3 pesos con 9. Y me encanta que está exacta. Porque también sería muy probable que le hubieran puesto una estampilla de 10, por ejemplo. No, acá le pusieron los 3,9 y da perfecto. La verdad que muy linda carta. Bueno, esta otra también muy linda carta. Esto es que en el año 1908 aumentaron tanto el certificado como el aviso de retorno. 15 centavos para cada uno.
Esto es un certificado sin retorno, acá lo dice claramente, por la duda no me cobre los 15 centavos de más, y entonces tenemos una carta que certificada de Paraná a Berlín, yo digo con 88 gramos, porque acá está el 88, si no tendría que haber dicho entre cuánto y cuánto, pero acá dice 88, y cuando uno saca los 88 sería el sexto escalón, ¿no? Hasta 90 gramos es el sexto escalón. Y da perfecto. 6 por 15 centavos más 15 centavos da 1,05, como está acá. Y ya empezamos con la nueva serie, estábamos con Libertad Sentada, que venía desde 1899, y ya en 1908 sale San Martín en óvalo, del cual ya vimos una linda presentación de Miguel. Bueno, y acá, bueno, acá lo volví a poner, pero ya lo había dicho, esto de que había aumentado el aviso de retorno y eso, bien. Aquí otra carta del 24 de agosto de 1908, desde Paraná a Ancón, en Panamá, zona del Canal de Panamá, con 30 centavos de segundo escalón, de porte ordinario, y 15 centavos de certificado. Tenemos, perdón, 30 centavos del segundo escalón y 15, entonces nos daría 45. 30, 45, perfecto. Bueno. Y acá llegamos un poco al cierre de este conflicto. El 25 de febrero de 1907 se vuelve a hacer un reglamento de concesión de privilegios de paquete postal. Los vapores que hacían el servicio entre Buenos Aires y Europa, lo que decía ese reglamento, esto me llamó la atención y lo quise poner porque me pareció interesante. Los vapores que hacían el servicio entre Buenos Aires y Europa no tenían que demorar más de 19 días en tocar algún puerto europeo. Y 20 días se hacían escala en Brasil. Esa era una de las condiciones que tenía que cumplir un buque, un vapor que tuviera privilegio de paquete. Y debía conducir gratuitamente la correspondencia y encomiendas de procedencia con destino a nuestro país. De procedencia o con destino a nuestro país. Y decía que los vapores que no cumplieran con estas condiciones cesarían en el goce de privilegio postal a partir del 1 de septiembre de 1907. Bueno, esto, digamos, se hizo con un acuerdo, se formó una comisión portuaria, participó el Ministerio de Hacienda, hubo representantes del Centro de Navegación Transatlántica, que se supone que era la que representaba a todas las compañías extranjeras que tenían vapores. El director general de Correos y Telégrafos, que es el que hizo la nota esa que al principio les mostré, donde le manda una nota al ministro del Interior, refiriéndote todo el asunto del conflicto que ahora vamos a ver que surgió, señala que la compañía francesa, Mensajerías Marítimas, no participaron de la reunión, no enviaron un representante a la reunión, y que finalmente el Centro de Navegación Transatlántico aceptó todas las condiciones de este acuerdo. La Argentina interpretó que esto significaba que si nosotros enviábamos correspondencia a través de un paquete postal, no teníamos que pagar derecho de tránsito marítimo a la nación a la cual pertenecía ese barco, porque justamente el paquete postal se había comprometido a llevarnos gratuitamente las cartas. Bien. El 2 de septiembre de 1907, esto 25 de febrero, el 2 de septiembre de 1907, la legación francesa, porque les cuento que esto está todo referido en ese documento, dice que todas las otras compañías de vapores que tenían los privilegios de paquete, se habían avenido a esas condiciones. Todos dijeron que sí. Y que la única compañía que se resistió fue la francesa. Que no obstante el gobierno no cumplió ese ultimátum de sacarle, digamos, el derecho de
de paquete postal el 1 de septiembre. Como que siguió tratando el conflicto y trató de encontrar una solución. En ese interín, la legación francesa de Relaciones Exteriores mandó un memorándum alegando que la compañía no tenía capacidad de contraer compromisos con un gobierno extranjero, o sea, en este caso con el gobierno argentino. Porque como recibía una subvención del gobierno francés, quedaba bajo su dependencia. Es decir, esa compañía, al recibir una subvención del gobierno francés, no podía establecer contratos o acuerdos con otros gobiernos extranjeros, porque estaba bajo la dependencia del gobierno francés. Después de muchos argumentos y contraargumentos y qué sé yo, el director general de Correos decía que, bueno, que en definitiva la compañía tenía que optar entre la patente de privilegio postal que le ofrecía el gobierno argentino o las ventajas que le ofrecía el gobierno francés. Y acá puso una frase muy interesante, a mí me llamó la atención, porque decía, ha pasado para la República la época de los privilegios graciosos acordados en los primeros años, con el laudable fin de acelerar nuestro progreso. O sea, interpretándola, porque en definitiva estamos frente al mismo, ¿cómo se llama? Conflicto de antes. Nosotros le pedíamos a los vapores que lleven gratuitamente la correspondencia, pero la UPU nos obligaba a pagar ese derecho. Y antes habíamos de alguna manera aceptado. ¿Por qué habíamos aceptado? Bueno, porque necesitábamos acelerar nuestro progreso. Pero ahora que ya estábamos asentados, no teníamos por qué seguir aceptándolo. Y entonces ahora entendíamos que si el buque tenía ese privilegio de paquete postal, era porque había renunciado a cobrarnos la correspondencia que transportaba y por lo tanto no teníamos que nosotros pagarle al otro país esos derechos. Bueno, el director general de Correos y Telégrafos aconsejó rechazar las reclamaciones de la compañía y aclara algo más, porque en nada se perjudicaría el correo argentino si la compañía francesa dejara de llevar correspondencia, porque todos los otros vapores postales de las compañías se sometieron a las leyes y decretos de la nación. Es decir, tenemos quien nos lleve nuestras cartas. Si ellos no quieren, que no lo lleven. Y, en definitiva, libertad de la compañía francesa optar entre una cosa o la otra. O seguir teniendo los privilegios de paquete postal, o seguir cobrando, digamos, esa subvención que le pagaba el gobierno francés. Así fue como finalmente la Argentina decidió, ¿cómo se llama?, no pagar más esos derechos, y acá hay una circular de la Oficina de Berna a las administraciones extranjeras comunicándole que la República Argentina no pagará derecho de tránsito marítimo cuando los vapores que transporten las valijas postales gocen de privilegio de paquete postal. Es decir, la correspondencia se podía entregar a vapores que tuvieran ese privilegio y a esos no le pagábamos, ¿cómo se llama?, derechos, o quizás podíamos cargarla en otros que no tuvieran esos privilegios, eso no lo sé. En ese caso sí lo tendríamos que pagar. Seguramente el correo iba a priorizar mandarlo a través de los paquetes, que para eso tenía esos privilegios, ¿no? Y para eso ellos tenían esa gratuidad. El tema fue que esta resolución fue la que trajo como consecuencia que bajaran las tarifas postales al exterior. Y entonces en 1908 se estableció un nuevo cuadro de tarifas postales internacionales que tuvo vigencia a partir del 1 de diciembre de ese año 1908. Y estas son las nuevas tarifas. Básicamente las cartas que bajaron a 12 centavos, la tarjeta postal de 6 bajó a 5 centavos, bueno, y por ejemplo, el certificado y el aviso de retorno volvieron a los 12 centavos, que se acuerdan que habían subido a 15. Y además en esta época se implementó el expreso al exterior, que valía 15 centavos. Bueno, nuevamente acá aparece la escala para los países de la UPU y para los países limítrofes. Así apareció la escala. Bien. Veamos algunas cartas de esa época.
Esta es una carta a Cognac, Francia, con un porte simple de 12 centavos. Fíjense que el 12 centavos no tiene el color azul que tenía que tener, porque justamente cuando se imprimió esta serie, cuando cuando se puso en circulación, todavía el porte al exterior era de 15 centavos. Entonces el 12 centavos no llevaba el color que le había establecido la UPU. Pero después, en esta otra carta, ya sí se cambió el color. Esto ya lo explicó muy bien Miguel en su momento, pero bueno, viene bien refrescarlo. Esta es una carta a Washington, redirigida a Nueva York, con 12 centavos de porte simple y 12 de certificado. Bueno, con el cambio de color del 12 centavos. Acá otra linda carta a Bélgica, con un triple porte, 12 centavos de certificado y 24 de un porte doble de carta. Y con esto terminamos y les agradezco la paciencia. Muchas gracias. Quería salir. Entonces. Muchas gracias, Miguel. Bueno. Muy linda charla, Miguel. Bueno, muchas gracias. ¿Algunas preguntas para Miguel? Yo tengo. Adelante. Felicitaciones, Miguel. Muy bien. Miguel, Bueno, voy a contar una pequeña anécdota. Primero, felicitarte porque sos un gran estudioso y el empeño que le pones a todo lo que haces, así que sabés cómo te aprecio y te felicito por todo lo que haces. Y te voy a pedir que pongas la tapa de la revista de la Federación, así les cuento una pequeña anécdota en 30 segundos. No me digas que vas a hablar de Kirchner. No, voy a hablar la tapa, fíjate quién está Otero. Esa era Cristina, ¿no? Otero le está explicando algo a Cristina. Yo ahora les cuento la historia un poquito. Ahí está. Esa es la tapa de la revista de la Federación y ahí está la que era la presidenta. Perdón. Me fui para atrás, para que vuelvo. No sé por qué se me corrió. Te tiembla la mano para poner esa foto. Te tiembla la mano. Ahí está. Y está el fallecido expresidente Néstor Kirchner. Y ahí está Otero explicando, creo que en el marco ese, si mal no recuerdo, la colección de Martín D'Agostino del cuarto centenario del descubrimiento de América. Recuerdo que Otero me llamó por teléfono en Buenos Aires y me dice, ¿no te animás a exponer algo? Dice, porque nos llamaron del correo, de si no tenemos tiempo, tenemos menos de una semana, y va a haber un acto en el Palacio de Correo, y va a haber un sector destinado a filatelia. Así que recuerdo eso, que fuimos a la mañana, eran unos marcos antiguos de madera, y estaba que les comentaba, la colección de Martín D'Agostino, que es el Cotero, estaba García Montaña, estaba Jorge Moscatelli, estaba yo con la colección de Eva Perón, que en ese momento la tenía, y estaba Diana también. Y recuerdo que, bueno, era una multitud, y primero tuvimos que atender a varios de los gobernadores que vinieron, y a último momento hizo el paso la presidenta, y la anécdota es que la señora Otero estaba muy enojada porque Otero era terriblemente anti-kirchnerista y tuvo que explicarle la colección de Martín D'Agostino a la presidenta. Así que como anécdota fue muy lindo. Y la verdad que para la filatelia argentina fue importante porque salimos en todos los medios nacionales en directo. A mí me llegaban mensajes, ya me acuerdo que andaban ya los mensajitos en el teléfono en esa época, y me llegaban mensajes de Tierra del Fuego, te vimos que estabas con la presidenta, bla. Así que fue importante porque después de eso en el correo logramos unas cuantas cosas. Bueno, nada más era un pequeño comentario, una anécdota, porque vi la tapa de la revista, y nuevamente felicitarte, Miguel. Bueno, gracias. Muchas gracias. Yo tengo una pregunta. ¿Dónde está? Más fuerte, Jorge, no se escucha. Mirá,
primero te tengo que felicitar Subí el audio. porque realmente fue muy, muy interesante. Y solamente me quedó una duda cuando mostraste o planteaste la inquietud de por qué era multada, no era el doble al principio, de 16 a 24. No sé si te acordás cuál era. Sí. Yo pienso que aplicaron el doble, aún, porque anteriormente aplicaste que era 8 más 8. Pienso que aplicaron el doble sobre el primer 8, que tenía la correspondencia al exterior, que era 16, y el interno no estaba multado y quedaba en 24. ¿Puede ser? Me parece muy lógico lo que decís. Sí, tenés razón. No se me había ocurrido. Sí, muy interesante, sí. Bueno, muchas gracias por la charla. No, está bien. Gracias a ustedes que estuvieron acá. ¿Otras preguntas por ahí? Yo tengo una. Mostraste una página referente cuando en 1907, creo que es el año que se suprime el tránsito marítimo, ¿no? Sí. No sé si fue una regulación de la UPU, pero el Perú hizo lo mismo en 1905, 2 años antes. Generalmente estas regulaciones de la UPU se hacen durante un año, entonces o nosotros lo hicimos muy temprano individualmente o Argentina lo hizo realmente tarde o los dos lo hicimos en un momento diferente sin ninguna regulación. ¿Tienes algún contexto de eso? Bueno, no, lo que vos me decís es muy interesante porque es evidente que, como se llama en ese momento, los países de Sudamérica ya tuvieron suficiente fuerza porque hacía mucho que venían planteando esto Así en es. en el seno de la UPU. De hecho, hubo muchas votaciones y siempre, por supuesto, todos los países de Sudamérica proponían suprimirlo. Y bueno, y de hecho, bueno, Inglaterra que amenazaba con irse de la UPU, más o menos, Sí. era el cuadro. Llegó un momento donde se pudo hacer, y lo que veo que entonces, bueno, la decisión argentina no fue algo aislado, sino que fue algo que tuvo que ver con lo que estaba ocurriendo en el momento. ¿Sí? Si vos justamente me estás señalando que 2 años antes lo hizo Perú, pero digamos, no es que esto surgió de la UPU, porque lo que vemos es que la UPU manda una circular diciendo lo que Argentina le comunicó, ¿no? Como decirlo, Okay. me da esa impresión, ¿no? De todas maneras, yo creo que este conflicto daría para una investigación mucho más profunda porque estamos hablando de un conflicto internacional que es bastante complejo, Sí. y yo en realidad tengo la campana argentina porque todas mis fuentes son de acá. Sí, sí. Habría que ver qué pasó, incluso más allá de lo que sale a la luz, si hubiera, digamos, ¿cómo se dice esto? Referencias acerca de las reuniones que se discutió. No sé si habrá quedado documentación de eso. Eso sería muy interesante verlo. Sí, nosotros tenemos algunas memorias de Perú y generalmente las memorias de estos años hablan de quejas que en efecto era Inglaterra, estaba Francia y los otros países que tenían muchas colonias porque ellos iban con su voto, pero también a cada una de sus colonias era voto, pues, ¿no? Entonces venían y prácticamente manejaban todo. Y eso cambia en el Congreso de Madrid, que todos los latinos, incluidos Estados Unidos y España, se unen y dicen, vamos a formar, y ahí viene la UPAE, ¿no es cierto? Pero Claro. todo esto anterior había mucha animosidad, pues es cierto, Inglaterra y los otros países colonialistas manejaban la UPU. Y eso de Claro. amenaza era, pues, no, una pose nomás. Sí, seguro, pero bueno. Pero eso me llamó la atención porque más o menos yo tengo una idea por qué se hizo en Perú en 1905 y me llamó también la atención de que Argentina lo haga 2 años más tarde. Me imagino que los otros países americanos habrán estado por ahí también. Algo pasó. Y sí. La verdad que es un interesante tema para estudiarse a nivel latinoamericano, ¿no? Sí, en realidad nosotros creo que nuestra historia postal tiene más cosas en común que aún no sabemos, pero que están saliendo a la luz, ¿no? Sí. Eso es lo que, eso es Y lo que se bueno, está viendo, este ¿no? espacio nos permite justamente ir descubriendo esas cosas. Así es.
¿Alguna otra pregunta por ahí o comentario? No. ¿Vas a sacar una nueva edición del libro de tarifas, o hemos completado con todo lo que has hecho, lo que has investigado posteriormente a la última? Miren, Porque la verdad les que comento. sé que has avanzado muchísimo Sí. y el libro de por sí ya era excelente. Miren, Por eso está bueno también. está bien. Yo en realidad en este momento no estoy en ese tema, ya no tengo más material de historia postal, pero lo que sí reuní, porque lo tenía más o menos armado, y yo armé una carpeta con todas las tarifas postales desde Corrientes hasta fines del siglo pasado, hasta el año 69. Entonces, si a alguien le interesa, me puede mandar un mail, o me dice el mail, ¿cómo se llama? Y yo se lo puedo mandar, porque se puede enviar fácilmente por mail. Es un compilado de todo lo que yo tengo armado de tarifas. En algunos son artículos y en otros son simplemente tablas, pero bueno, si a alguien le interesa tener todas las tarifas de Argentina básicas, ¿no? Yo se lo puedo mandar, no tengo ningún problema. Lo tengo armado, de hecho dejé uno en el club y bueno, cuando la gente se interesa se los mando y es un PDF, qué sé yo. Así que en todo caso, yo después, en todo caso en el chat, en WhatsApp dejo mi mail y el que esté interesado en el tema le puedo mandar. ¿Mm? Convengamos que no hace falta Gracias. que sigas teniendo la colección de historia postal para que complete la segunda edición del libro. El conocimiento lo tenés y la información también. Sí, bueno, pero ahora estoy en otro tema y bueno, yo creo que esa parte, esa etapa ya la pasé. Lo que estoy haciendo es, bueno, recordando un poquito lo que hice en su momento y bueno, y tengo bastante ya más o menos recopilado como en fin, para transmitirlo. Es más, yo cuando iba al archivo sacaba fotos y fotos y fotos. La verdad que el tema, hoy en día, el trabajo de archivo es mucho más fácil porque uno tiene, digamos, la cámara en el celular y todo eso yo lo guardé, entonces tengo todo eso guardado como para si alguien busca información muy particular de algo, lo que tengo, ¿no? No voy a ir a buscar nuevo porque no es lo que estoy haciendo ahora. Ahora estoy más abocado a temas fiscales. Pero bueno, lo que está hecho ya está hecho. Así que bueno, si te interesa, Martín, te lo mando y la segunda edición la hacemos. No me da los tiempos, ya tengo demasiado con lo que tengo, te agradezco. Pero, digamos, es un estudio muy bueno, realmente excelente, el que has hecho y que siempre has hecho, ¿no? O sea, cada vez que agarras algo lo tomás con una seriedad muy grande y la Y verdad lo que pasa es que cuando uno vale la colecciona pena algo, que se divulgue. cuando uno colecciona algo, es bueno complementarlo con la investigación, porque se multiplica. Si no es como juntar papeles, pero si uno empieza a interpretar mal las piezas, siempre termina haciendo el archivo, lo va buscando, bueno, y después finalmente uno cuando tiene toda la información hace un artículo, porque además es una manera de que la gente conozca lo que uno está haciendo. Exacto. Y se valore. Tal cual. La verdad, excelente, te felicito. Bueno, gracias. Y vos también sos muy investigador, así que realmente, y seguís publicando. Bien, te felicito también. ¿Algo adicional por ahí? Henry. Cristian. Sí, gracias, Henry. Miguel, felicidades, excelente trabajo, te felicito. Bueno, gracias. La verdad es que es un trabajo de investigación muy profundo, así que te iba a decir varias cosas, digamos. Una es que me encantó, por ejemplo, la estadística que mostraste sobre el envío de correspondencia de Argentina al extranjero con número de piezas. Ah, sí, ¿cierto? Sí. Y por lo tanto, te voy a hacer, primero esa información a mí me interesa, sí, ese gráfico en particular. Lo otro es, ¿tienes un corte por año? ¿Tienes la información, por ejemplo, en un cierto periodo? Esa es una primera pregunta. Y la segunda es si tienes también información sobre la cantidad de cartas que circularon dentro del territorio argentino para poder hacer un match, ¿no es cierto?, entre el porcentaje de la correspondencia que dentro de Argentina circulaba domésticamente y la que circulaba internacionalmente.
Sí, no lo tengo. Eso es lo que te Yo la verdad pregunto. que, sí, seguro. La verdad que cuando me puse a revisar toda la documentación para hacer esta presentación, vi esa estadística que, bueno, que en su momento en el anuario se había publicado, me pareció interesante y por eso la puse, porque me pareció muy significativa. Pero, digamos, tengo esa estadística aislada. Seguramente se puede recopilar más, Ah, pero habría que buscarla. es un dato Cristian, yo creo que es que difícil de conseguir. Fíjate que yo acá en Chile no, no lo he conseguido para esos años. Claro. Roberto, Miguel, ya, adelante. sí, ¿Tienes algo Cristian, sobre eso? yo mañana te voy a averiguar porque hay un miembro de la Fundación Sí. Voce que creo que tiene bastante información con respecto a las cartas circuladas. No estoy seguro, pero mañana te averiguo. A la cantidad de cartas circuladas. Ok, gracias, Miguel. Mañana te averiguo. Perfecto. Yo sé que en algún momento había visto números y me sorprendí la cantidad, pero de los años 30, 40 había visto algunas estadísticas y es una cantidad enorme, enorme que uno no se imagina. Pensando, no sé, 200 millones de cartas, cosas así que voy a decir que cada argentino mandaba 30 cartas, qué sé yo, era una locura, pero bueno. ¿Cuál era la población en ese tiempo? ¿O cuál es la población hoy también? Para saber el Y hoy crecimiento. ¿en cuánto estamos hoy? 30 y pico de No, millones. No, más de 46 50 millones 48. millones. estadísticamente. ¿Eh? Más 46 de millones, dice 38 el millones, 40. creo que sí. 48, cerca de 50 estamos. Y Ah, 50. ¿Y para qué? No, ¿Y para aquella época que había 200 millones de pero no. cartas? y debe haber estado en 30, no, 20 y pico millones. O sea, Sí, si 20 y tenemos el pico 78, 25, Ah, debemos haber tenido 20 millones más o menos. entonces tiene que ser Ahí, bastante correspondencia comercial ahí, pero ya ahí por Jorge toneladas. sabe cuántas vale, firmas Jorge, se igual hacen. está disponible toda esa. En el 58, el presidente entonces, que se llamaba Frondizi, decía que recién en el 58 había llegado a 20 millones de argentinos. Pero 5, 8, 20. no. La población era 8.900.000, 10, 11. No. Los 20 No, millones. había 19 millones para el censo del 49, guarda. Sí, pero en el periodo que está hablando Miguel era mucho más pequeño porque todavía no se Claro. había iniciado la migración masiva y, por ejemplo, no sé, Chile en 1900 tenía 3,5 millones de habitantes. Yo calculo que Argentina tiene que haber tenido 6, 7, digamos, no sé. Sí. Jorge, ¿sabes cuánto tenía en 1900? También no Ya te digo. Yo dije 58, Cristian, ¿eh? No, 1958, sí. 2009, ¿eh? Máximo 10, han sido probablemente menos. Pero lo interesante es Claro, esos tiene que haber volúmenes sido de eso. correspondencia, tiene que ser comercial y eso saldría pues por toneladas en lo que es. 5 millones de habitantes tenía Argentina en 1897. El censo Ah. dice 5 millones de habitantes. Yo creo que eso es correcto. Es decir, fíjate que, ¿por qué te pregunté, Miguel? Porque la estadística que tengo yo es hasta 1897 y eran 50 millones de cartas. Pero en total, ¿me entiendes? Sin los impresos. Sí. Entonces, por eso me hubiera encantado tener la información de la cantidad de cartas domésticas de Argentina, porque podríamos hacer una ecuación que permitiera estimar más o menos el porcentaje del total de la correspondencia que se va al extranjero en relación a la local. Claro. Y en función de la población, como Argentina tenía 5, Chile tenía 3,5, también podemos hacer una relación interesante sobre ese aspecto. No, sí, se puede buscar, eso está disponible, algo hay, pero hay que buscarlo, ¿no? Estoy viendo a ver si yo tenía... En el libro mío de Enciclopedia Historia Postal hago un pequeño análisis en ese sentido. Vos, Henry, que lo tenés, fíjate. Sí, lo voy a buscar. De hecho, en la charla que voy a dar pasado mañana, el lunes, toco un poco ese tema para determinar aproximadamente cuáles eran
el volumen de correspondencia que se podía, el volumen de movimiento, en realidad no de correspondencia, que se podía esperar. Es un análisis matemático que hago con respecto a eso, que es uno de los tantos elucubraciones que alguna vez me he puesto como ingeniero. Bueno, ahora no lo encuentro, pero algo tenía de eso, sí. Martín, ¿en cuál libro? Enciclopedia de Historia Postal Argentina. Al último. Ah, no, no es lo que tengo yo entonces. Mira qué linda oportunidad que tienes para comprarlo. Pues sí, ¿qué hace? Es grande, es que tiene Tengo formato todos tus grande. libros No lo aquí. lleves a Chile. Fíjate en Tengo todos los el... libros acá. Pero no es... No, en ese no está. En el No, demografía y tengo el de la cartografía. legislación ponele, si lo tenés. postal. En el demografía y Sí, lo tengo. cartografía. el de- Sale un poco. Ahí salen todos los censos. Ya, ok. Bueno, ahí lo reviso. De gracias. demografía y cartografía lo tienes, ese estoy seguro. Igual los censos, si uno Sí. busca en internet, aparecen y Claro. los datos están disponibles, eso es fácil. Claro. El tema es la cantidad de correspondencia. Yo me acuerdo que en mi universidad había un libro de estadística y estaba toda la estadística de la correspondencia. Pero bueno, ahora no se puede ir a verlo. Mal momento. Pero bueno. Supuestamente en 1900 Argentina era el tercer país más rico del mundo, eso es lo que dice, ¿no? No sé, no. A nivel Es de un mito urbano eso. La leyenda urbana. Sí, digamos, Argentina fue un país rico, pero tenía sus debilidades. De hecho, ya en el año 1891 tuvo una crisis económica, tuvo que renunciar un presidente porque hubo unas cuestiones ahí con la moneda, tenía algunos problemas estructurales. Después, bueno, sí, tendría un producto bruto muy grande, ¿no? Mucha riqueza, pero, digamos, no tenía, para mí, mi análisis es que no tenía una economía sólida. Aparte estaba bien distribuida. Sí, sí, bueno, ese es otro tema, el tema social es otro, ¿no? Pero, digamos, pensando desde el punto de vista de qué sé yo, su economía no era sólida. Totalmente de acuerdo. Eso podría decir. Más allá de que tenía mucha riqueza y que la tiene también, ¿no? Que a veces uno piensa porque nuestro país no tiene mucho mayor desarrollo con toda la riqueza que tiene. Pero bueno, es un tema que tendríamos que analizar los argentinos. En 1920 Argentina era el quinto PBI mundial. Mirá. Ah, Y el PBI per cápita era superior a Francia, España e Italia. Claro, pero eso Está el no tema de la dice nada. distribución, ¿no? Como dice Miguel, es cierto. Sí, sí. ¿alguna nota final adicional? Bueno. Miguel, con eso, muchísimas gracias nuevamente. Debutando en la parte de historia postal. Excelente como siempre, Miguel. Sí. Y el día de mañana